Priorat. Los romanos, vamos a ver, los romanos llegan a la península ibérica y son ellos siempre los responsables en expandir el cultivo de la vid, del olivo y del trigo, ¿no? Lo que llamamos la trilogía mediterránea. En concreto, los romanos a la península ibérica llegan por el norte de Cataluña, por Ampurias, lo que llaman ellos Ampuria Brava, pero sitúan su capital cerca de aquí, en Tarragona. Tarragona como ciudad es la capital del Imperio Romano en la península ibérica y la que domina en toda la zona de Tarraconensis, que es gran parte de la región de Lusitania y demás, pero en un momento inicial Tarraconensis es la región romana que mayor superficie abarca de la península ibérica. Si bien siempre son los romanos en la península ibérica los que atraen, los que llevan la vid consigo, porque era parte de su modo de vida, al Priorat no es así. En el Priorat no son los romanos, no hay vestigios de que la viticultura fuera introducida por los romanos en el Priorato. Así como por ejemplo, La Rioja, en el Bierzo, Ribeira Sacra, sabemos que fueron los romanos quienes venían con las uvas debajo del brazo. En Priorat no fue así. ¿Quiénes lo trajeron? Fueron los monjes cartujos. Hablábamos antes, ¿no?, de ese legado siempre religioso que tienen las grandes regiones vitícolas del antiguo mundo. Y es que en el siglo XII los monjes cartujos son expulsados de la zona sur de Francia, de donde usted de Languedoc-Roussillon, de la Provenza, y marchan y llegan hasta aquí, donde el rey Alfonso I les invita a establecerse aquí, en el Priorato. En concreto, el primer monasterio que se crea es Escaladei, eso es, que está a los pies de la Sierra del Montsant. Luego hablaremos un poco de geografía. A los pies aquí de la Sierra del Montsant. Escaladei, el origen del nombre viene porque cuando los monjes llegan aquí, los pastores y la gente que vive aquí, los locales, les dicen que en la cornisa, ¿no?, del Montsant, ellos ven una escalera por la que los ángeles suben y bajan a la tierra. De ahí sale el nombre de monasterio de Escaladei. Y ahí es donde ellos se establecen y donde obviamente traen consigo el mundo de la viticultura. Así la viticultura se desarrolla en el Priorat. Priorat viene de priorato, que son las tierras del prior, el prior era la autoridad que regulaba y que administraba toda esta región. Entonces, bueno, pues estas tierras son cultivadas y puede usted imaginar toda esta zona. Actualmente la superficie plantada con viñedo en el Priorato es en torno a un 15% de lo que llegó a ser en su día. O sea que usted se puede imaginar todo esto, todos los bosques estos, por ejemplo, aquí, en este bosque... Hay socalcos. Hay socalcos que a día de hoy forman parte del bosque, pero que antiguamente eran viñedo. ¿Y ahora de quién son esos? Esos pertenecen, yo creo que al Estado, es terreno público. Hasta no lo sé, no sé si son terrenos privados o públicos, pero a día de hoy la superficie de viñedo ya está restringida en Priorato. Entonces, no sé si con el tiempo irá aumentando la superficie de viñedo en Priorato y volveremos a ver ese mar de viñedos que había antiguamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese retroceso de la viticultura? En el siglo XVIII y XIX se produce la Revolución Industrial. Esa Revolución Industrial provoca que los grandes núcleos industriales y de población cercanos aquí, como han sido Reus, Tarragona, Barcelona, empiezan a demandar mano de obra. Entonces, la gente de campo, esto ocurre en toda Europa, aquí más después, porque generalmente en España a nivel histórico siempre hemos ido años por detrás del resto de Europa. O sea, lo que pasaba en Europa llegaba a España 20 años después, 30 años después. Bueno, pues así que la población agrícola se marcha a los grandes núcleos de población. ¿Qué ocurre? Que las vides se quedan abandonadas. Las vides quedan abandonadas, la gente joven se marcha, no hay relevo. Un poco lo que está pasando a día de hoy en algunas regiones vitícolas y en el mundo rural, ¿no?, que no hay relevo generacional. Pues en aquel momento pasó, pero de manera mucho más pronunciada y más concentrada en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Abandono de la vid. Hasta que en los años 80, el año 85, Álvaro Palacios llega junto con los 5 fantásticos del Priorat
llegan al Priorato y se dan cuenta del enorme potencial que tiene Priorato como región. Además, bueno, se junta con lo que hablábamos antes de que Álvaro llega con el sueño, vuelve a España con el sueño de realizar un gran cru en España. Entonces, debido a eso, se asientan aquí estos 5 fantásticos y empiezan a elaborar vino, que con los años demuestran que es una tierra con gran potencial, debido al clima, debido al suelo, debido a la geografía de la zona, su posición, a las variedades de uva autóctonas y sobre todo porque había quedado demostrado anteriormente, ya que tenemos documentos escritos de cuando los monjes eran los que dominaban la región, de que el vino de Priorat antiguamente estaba muy bien reconocido. Sin embargo, en las últimas décadas, con el descuido de la vid, se pasó a vinos más alcohólicos, demasiado concentrados y poco equilibrados. Entonces, a nivel de reputación, Priorat bajó significativamente, hasta que a día de hoy se ha vuelto a reposicionar Priorat en el lugar que le corresponde como una de las grandes regiones vitícolas, ¿no? del mundo, dando grandes vinos. A nivel geográfico y climático, bueno, estamos situados al sur de Cataluña, a unos 25 kilómetros del Mediterráneo, que está ahí en el este, y debido a esta proximidad con el mar Mediterráneo, puede ver como el color del cielo, toda esa zona tiende, aparte porque tenemos un poco de nubes, algo de nubosidad, tiende a ser más claro. Porque esta claridad, el sol, o sea, el mar Mediterráneo actúa como espejo de los rayos del sol. Reflejan la luz del sol dándonos mayor luminosidad a la zona. Eso por un lado. En cuanto a accidentes geográficos, destacan por un lado la Sierra del Montsant, que cubre todo el norte, desde aquí hasta allí, y como decíamos antes, ¿Es una línea interiza? eso, ¿Pero hay una falla? hasta aquí, porque aquí estamos con la Sierra de la Llagostera. Hablamos ya de otra sierra. ¿Otra serra que? Eso es. Sierra de Montsant y Sierra Perfecto. de la Llagostera. Y al oeste vemos ya la apertura del Valle del Ebro. El Valle del Ebro nos llega desde el oeste, desde el interior de la península ibérica, nacen los picos de Europa en Cantabria. Y llega, pasa por La Rioja, atraviesa Aragón y llega hasta nosotros y desemboca aquí en el delta del Ebre, en Cataluña, pues eso, a 25 kilómetros de aquí. Dos vientos. ¿Y el río es Siurana? El Siurana también es un afluente del río Ebro, pero es mucho más pequeño. Entonces, el Siurana está un poquito más al sur y da nombre a una denominación de origen de aceite de oliva que se produce aquí en el Priorat, que es aceite del Siurana. Yo no conocía. Eso es. Entonces, Pero es el río más importante. de aquí, dentro del Priorat, podemos decir que sí, pero a nivel... el Ebro es el más importante, o sea, el Siurana Sí, es afluente. pero para transporte de estos vinos antiguamente... Sí, el Siurana, sí, sobre todo, y luego hay un embalse también sobre el pueblo de Siurana, o sea, sobre el embalse, hay un embalse de Siurana donde va a parar el río, y sobre ese embalse se encuentra el pueblo de Siurana. Sí, es verdad que o sea, el río Siurana dentro de la zona ha jugado un papel importante, sí, pero no ha sido un río fluvial como podía ser el Douro, ¿eh? Claro. Sí se transportaba, pero no a nivel como podía ser el Douro, que fue tan importante, ¿no? Para esos vinos de Oporto y esos vinos de Douro en el que se subían, ¿no? En los gabelos se subía y se bajaba el vino. Siurana no, sobre todo porque estamos en una región mucho más seca y no en un río con menos calado. Entonces esa tradición de comercio fluvial en el Siurana no se ha dado tan presente como ha sido en el Douro. Río Ebro, dos vientos principales, lo que hablábamos antes. El cierzo, lo que aquí en Priorat llaman el seré, que viene desde el noroeste de la península ibérica, se origina sobre todo en Sierra Cantabria y barre todo el valle del Ebro hasta la desembocadura. ¿Qué viento nos trae vientos? Generalmente, aunque hoy sopla un poco más fresco, generalmente es un viento que sopla cálido y seco al venir del interior de la península ibérica. Por el otro lado tenemos la garbinada, que es esa brisa húmeda que nos viene del Mediterráneo. La garbinada lo que hace es aportarnos, y sobre todo sopla por la tarde. O sea, la característica de estos vientos es que por lo general, sobre todo en verano, estos dos vientos se combinan muy bien. Por la mañana sopla el seré y por la tarde torna a la garbinada. Y esa garbinada nos trae humedad más bajas, lo que ayuda a la viña en los veranos tan cálidos y tan tórridos que tenemos en el Priorat a refrescar la viña
40 grados en los picos de temperatura, incluso puede llegar a más temperatura, estamos hablando de un clima muy cálido. En invierno la temperatura baja bastante, hablamos de grados, 15 grados. Siempre seco. Incluso ahora tenemos cierta humedad, humedad relativa que nos viene por la cercanía al océano, al mar Mediterráneo, pero generalmente hablamos de una región en la que llueve poco. El clima mediterráneo, estamos un poquito hacia el interior, ahí vemos diferentes formaciones montañosas que lo que hacen es, cuando vienen frentes nubosos y frentes lluviosos del Mediterráneo, generalmente la mayoría de ellas, la precipitación queda allí. Entonces, aquí a Priorat llega menos precipitación. Y bueno, esa amplitud térmica de la que hablamos entre el día y la noche va a ser muy importante para la madurez, para una madurez muy constante de la uva a nivel fenólico, a nivel fisiológico, de azúcares y acidez, y eso va a ayudar que la maduración sea más lenta, porque si tuviéramos también calor, la síntesis de componentes fenólicos que se produce en la uva a lo largo, ¿no?, de la maduración no sería tan pausado y tan lento, con lo cual no tendríamos esa madurez y tendríamos vinos más desequilibrados. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Una vez ya hemos hablado un poco de historia, perfecto, de clima, ya está, importantísimo. estamos situados ahora. Ahora, ya vamos cerrando el ciclo. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, venimos de ahí de Gratallops, estamos situados en Finca Dofí. Es un viñedo que tiene unas 12 hectáreas, es el origen de Álvaro. Álvaro, el primer vino que hace, de hecho, se llama Clos Dofí, aquí en Priorat. Cuando él llega, él se fija en este viñedo y empieza a cultivar la viña aquí, a trabajarla, a plantar y a recolectar. ¿Qué tenemos plantado en estos viñedos? La mayoría de lo que usted aquí ve son Garnacha, es variedad Garnacha, y Cariñena. Son dos variedades diferentes, las dos de corte del Valle del Ródano, de la zona aquí, Garnacha y Cariñena, ya habrá visto. Lo que diferencia un poco a nivel de Priorat en el cultivo de estas dos variedades es que la Cariñena es un amante del sol. Me gusta el sol. Generalmente, podemos estar orientados al sur, orientaciones sur, la mayoría del cultivo va a ser de Cariñena. ¿Cómo es la orientación? Pues mira, estamos hacia el este. Norte, Montsant. Oeste y el sur. Ok. ¿Y la orientación por la fila? Entonces, generalmente, claro, cuando la fila, por ejemplo, cuando aquí torna, aquí hacia el sur y se queda totalmente, aquí por ejemplo, este viñedo está totalmente al este. Está al este, efectivamente. La frente del viñedo está al este. Eso, esta línea de la frente. ¿Por qué? Porque está acá. Perfecto. El sol sale desde el este, entonces, por ejemplo, estos viñedos reciben sobre todo el sol de la mañana. Perfecto. Pum, 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 y luego cuando ya es más al atardecer, el sol de otro lado por allí y estas vides dejan de recibir ese sol de la mañana. Perfecto. Y las que están orientadas al puro oeste son las que reciben esa luz de la tarde. Más caliente. Eso es. ¿Qué ocurre con las que están orientadas al sur? Como estamos en el hemisferio norte, siempre van a estar recibiendo sol. Por ello, la Cariñena siempre, o casi siempre, va a estar plantada en orientaciones sur. Es decir, cuando usted ya ve aquí este recodo, ¿no?, y que corresponde a más viñedos que hay plantados ahí, ya serían Cariñena la mayoría. Por el otro lado, la Garnacha. La Garnacha es una uva que es mediterránea, soporta bien las temperaturas cálidas y la falta de agua, pero no es tan amante del sol como es la Cariñena. Por lo tanto, generalmente la Garnacha va a estar orientada más hacia el norte. Entonces, vamos a buscar siempre orientaciones más norte. Luego, en el este y oeste, pues habrá un poco de todo, dependiendo también, claro, al final, como usted puede ver, hay un montón de diferentes posiciones, no tenemos solo sur, norte, este, oeste, sureste, un poco de, porque estas ondas, esta zona está un poco configuración ondulada, montañas. Eso es, nos va a permitir, eso es, gran cantidad de exposiciones, ¿no? Pero bueno, es un poco la regla dominante que hay, pues generalmente las que están orientadas al norte y al noreste
Garnacha. Sur Cariñena. Es un Ok, poco para perfecto. es la idea un poco que Perfecto. es por la que se rige. En Finca Dofí, la edad del viñedo son en torno a entre unos 11, 12 años hasta los 32 años de esto. La mayoría plantada con garnacha. Veremos que como sistemas de conducción tenemos vaso, por ejemplo. Que esa es más antigua. Eso, bueno, era como el vaso es un poco el sistema de conducción más Sí. ancestral, ¿no? Eso ya que se conoce, mientras que el sistema en doble cordón y cordón simple es un poco el más moderno, ¿no? Que permitía mecanizar. Es un poco el principal motivo. Estos en vaso, como puede ver, todos tienen estacas, cada vez tiene su estaca. Por lo viento. Para el viento y para ayudar, una vez que crecen Para conducir más alto. Eso, los pámpanos ayudan a soportar la vegetación. La vid es una variedad trepadora, es una planta trepadora. Trepadera, y cuanto más alta está. Eso. Entonces los racimos se quedan abajo. No son vasos pequeños No, como en Rioja. Rioja es Eso, pequeño. se quedan más están bajitos, siempre- eso es, para guardar mejor la humedad, porque también Rioja es un clima más continental, con lo cual es más seco todavía, no tiene la humedad relativa que tenemos aquí, entonces aquí son un poco más altos y la vid sube más hacia arriba. Y son vegetativas, tienen vigor. Sí, o sea, por ejemplo, por lo general sí, porque el suelo nos ayuda a que las variedades crezcan de manera muy saludable y no tenemos problemas, ¿no? De que se quedan pequeñitas. Y la diferencia de maturación de una y otra. Eso, pues, por ejemplo, eso lo va a marcar sobre todo, no sé si a nivel de maduración hay tanta diferencia. Entonces, por ejemplo, lo que sí distinguimos es que por lo general encontramos aquí en Finca Dofí viñedos plantados en cordón simple o cordón doble. Generalmente son viñedos que tenemos algo de Cabernet Sauvignon, algo de Merlot y algo de Syrah. Estas tres variedades que no son autóctonas, que son foráneas, que si bien se han adaptado bien, porque esa época en la que las variedades internacionales francesas se pusieron de moda, pues Priorat no quedó ajena de ellas, sino que también trajeron variedades. Cada vez hay menos, cada vez se vuelve más a los cupajes de las autóctonos que siempre han sido garnacha, cariñena y algo de variedad blanca, como son macabeo y garnacha blanca. Pues algo nos queda en el viñedo de pues un poco de Cabernet Sauvignon, de Merlot y de Syrah, que van destinados a nuestro vino de entrada de gama, que es Como Carmín. Camins del Priorat. Eso es, Camins del Priorat. Es el único vino, de hecho, en el que tenemos Que tienen variedades. estas variedades, porque ya a partir de ese vino ya hablamos siempre de garnacha, cariñena y variedades blancas, que es la macabeo y la garnacha blanca. ¿Qué más le puedo contar? Traemos aquí, como puede ver también, estamos ante dos tipos de trabajar el monte, digamos así, ¿no? Por un lado tenemos el custé, que se llama en catalán, que es donde no hay terraza. Aquí vemos que no tenemos prácticamente terrazas, es cúster, mientras que aquí sí tenemos terrazas. Tradicionalmente Priorat se ha caracterizado por cultivar en custé. Ha sido y si se ha fijado en el viñedo que estábamos plantando, donde hemos visto los sistemas de riego, ahí no hay terrazas. Ahí mantenemos y respetamos el sistema en custé, el sistema tradicional del priorato. ¿Y las terrazas crearon cuándo? Pues se crean con la modernización del viñedo en Priorat, eso es sobre todo. Yo pensaba que era contrario. Sí es verdad que los monjes, de hecho luego en la ermita vamos a ver terrazas construidas por los monjes, sobre todo porque no era, o sea, al final la pendiente es tan pronunciada que no era posible. Entonces perfecto. sí es verdad por que la angulación. eso es, pero si los monjes eran capaces de plantarlo en custé, adelante, pero si no, plantaban terrazas. Y de hecho en la ermita, donde tenemos viñedos de unos 100 años, vamos a ver muros de piedra que sabemos cuyo origen son estos monjes, y luego se han ido conservando y obviamente se han ido reconstruyendo a medida que han necesitado. En Finca Dofí trabajamos todo en ecológico. La viticultura se hace en ecológico. ¿Qué quiere decir? No pesticidas, no herbicidas, reducir al máximo el nivel de sulfitos. Antes hablábamos de la cobertura vegetal, ¿no? Y de cómo evitamos la cobertura vegetal si no utilizamos herbicidas. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Aramos la tierra, como se ha hecho tradicionalmente toda la vida. Tenemos mulas, caballos y demás
que con arados nos ayudan a remover la tierra con el objetivo de que esta hierba no sea capaz de crecer, porque si la dejáramos pues crecería. Entonces tenemos mulas y también tenemos el equipo de viticultura. Llegan a ser en torno a unas 45 personas. En épocas de mayor trabajo llegamos solo en viticultura, tenemos unas 45 personas trabajando para en torno a unas 40-45 hectáreas que tenemos en propiedad. Eso quiere decir por hectárea, casi, lo cual es un ejemplo, ¿no?, de la idea que tenemos de trabajar del viñedo, de nuestra idea sobre el enfoque en el origen, ¿no?, en el origen de la uva y en el enfoque que tenemos hacia el viñedo. Entonces, bueno, pues luego veremos también, ahora cuando vayamos un poco más para aquí, también un poco como parte de esa lucha, contra esa cultura, ¿no?, más orgánica, pues, con el objetivo de no utilizar pesticidas, utilizamos otras técnicas, otras estrategias alternativas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, por eso me gusta hablar de ella, son los alambres estos. ¿Conoce? Ah, sí, eso es un feromón. Eso es de confusión Pero no sexual. está... Hay veces, hay dos... son diferentes. Hay dos tipos, es el mismo sistema, pero dos tipos son dos maneras diferentes. Una tiene una especie de cajita que contiene las feromonas, pero también podemos encontrarlo en forma de estos cables, de estos alambres, que también contienen la misma sustancia, contienen la misma feromonas para confundir a la polilla, a la oveja temprana, con el objetivo de no tener luego problemas de puerta de entrada para, a veces, para la botritis en los uvas. Y bueno, por ejemplo, cuando puede ver... Entonces, la función de feromón es para confundir la polinización. Estas feromonas son de una especie de polilla, no son de abejas ni son de los insectos que nos ayudan a la polinización. Son las polillas que en realidad no nos aportan, o sea, lo único que aportan no agrega. Entonces, como nos trae solo problemas, pues la idea es confundir sexualmente al género masculino de la especie, de modo que no son capaces, se vuelven locos y no son capaces de reproducirse. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, 6 yemas. Este año estamos teniendo un año, así como 2018, como añada, fue una añada más lluviosa que las anteriores, más fría, pues, nos permitió hacer unas maduraciones algo más largas. 2019 ha arrancado más cálido y más seco de lo que suele ser, de lo que a veces nos gustaría, más similar a 2016 y 2017. Como podemos ver, ya tenemos los primeros brotes y en algunos hemos llegado a las primeras hojas. Es un momento delicado porque estamos todavía en abril. Que no puede tener heladas. Heladas y pedrisco y granizo. Sí, que le arrancan. Eso, entonces... ¿Es común tener? En Priorat no tanto, pero se puede dar la ocasión. Se puede dar la ocasión. Sí. Vamos aquí a ir un poco... Bueno, le voy a explicar también, aquí tenemos un pequeño que es interesante, un pequeño viñedo, la Baixada, que es, bueno... ¿Dónde están trabajando ellos? Eso, donde están aquí, eso es. Donde un poco la pendiente es un poco más, algo más pronunciada, ligeramente más pronunciada. Lo que caracteriza a la Baixada es un viñedo que son en torno a unas 2 hectáreas. Finca d'Ofi en total son unas 12 hectáreas. 12. Eso Pero es. ahora son 2. Eso es, 12, que es lo que llamamos la finca de la Baixada, que es la bajada, ¿no? Y a partir de 2018 creo que no vamos a tener el gusto, ¿no?, de catar hoy ese vino, pero a partir de 2018 las uvas provenientes de la finca La Baixada han sido recolectadas aparte, por separado, o sea, aparte del resto de finca d'Ofi, y han sido vinificadas independientemente y van a ser embotelladas bajo el vino La Baixada. ¿Por qué esta diferencia? ¿De dónde viene esto? Álvaro ya tenía identificados que en la finca La Baixada predominaba un clon de garnacha infectado por un virus que llamó de entrenudo corto, Cournue en francés. Entonces, este virus lo que hace es que los nudos del crecimiento de la vid, los nudos en los pámpanos de la vid no
distancia entre los nudos, ¿no? Si este es un nudo y este es otro, la distancia normal, y el siguiente nudo sale cortito, y luego el siguiente largo, y luego el siguiente cortito. Esto provoca que el desarrollo de la vid sea más lento de lo normal, que el corrimiento de la uva, de la flor, sea menor, con lo cual obtenemos racimos mucho menos cargados de uva, o sea, a nivel de volumen hablamos, y esto provoca también que la vid vaya muriendo poco a poco. Es una vid que sabemos que poco a poco va muriendo. Y es virus selectivo, solamente Solo, o sea, no, el clon que está infectado por ese virus es el que domina en la baixada. el virus le gusta este clon. Parece que sí, hay mayor arraigo. Entonces, generalmente este virus está considerado como un problema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es reducir el volumen, reducir el rendimiento de la vid. Sin embargo, Álvaro, tras muchos años de experiencia y de sabiduría, ¿no?, de hacer vinos, detectó que el vino resultante de estas uvas tenía un carácter diferente al del resto de Finca Dofi. Finca Dofi siempre tenía hecho juntos. Eso y es. ahora, desde Entonces, 2018. Eso, entonces, si bien, o sea, el conjunto de todo este viñedo se llama Finca Dofi, pero ese viñedo se llama La Baixada, es una parte de que está apartada. Ahora mismo se hace, entonces, pues, como consecuencia de esa enfermedad, al final la uva sale más con mayor concentración, con la madurez se alcanza de una manera diferente, entonces lo que conseguimos es al final un vino que merece ser embotellado. Por lo tanto, Álvaro, desde el 2018 saldrá en un nuevo vino que es La Baixada, que es una producción de 2 hectáreas, que saldrá una producción más limitada. Y es un poco la historia, ¿no?, de todo eso, de cómo de lo que suele ser considerado como un problema, como algo malo. Lo torna interesante. Eso es, aunque sabe que para ello tiene que renunciar a hacer un volumen menor, pero él está dispuesto a renunciar a parte de ese volumen por sacar un vino con un carácter diferente.